choferes, que no sabés de dónde saca la guita. En el caso particular tenemos a un actual diputado de la coalición cívica que es candidato este domingo, que es Juanma López. En el caso particular nos pasa, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que ahora sos casi cogeneracional nuestro, cada uno ha crecido en su trabajo, nosotros como periodistas, vos como políticos, y te seguimos tu trayectoria y sabemos cómo vivís, y a veces uno se pregunta... ¿Vos tenés 3 casas? No. Chofer. Bienvenido a Tengo Capturas. Sí. ¿Tenés 3 casas, es verdad? No, tengo un departamento hipotecado. Tuve la suerte Hipotecado. de poder sacar un crédito UVA, porque Sí. no todo el mundo tiene la suerte. Tal. No, y nada más. Y en Saladillo me sigo quedando lo de mis viejos y así. Y ahora la pregunta es, ¿qué te pasa cuando haces campaña y sentís que ese tipo de coherencias no calan hondo en una población que a veces vota, a veces como fingiendo hasta demencia, a personas que no van por ese carril de la vida? Es muy difícil porque uno no le puede echar la culpa a la gente de lo que vota, ¿no? La verdad que el sistema electoral no ofrece lo mejor muchas veces y bueno, y las campañas a veces son engañosas y muestran algo de los políticos que no son. Yo me enojaba mucho antes cuando decía, che, pará, con un sueldo de diputado no puede tener departamento en Libertador, casa en un country y casa en Pinamar, por decirlo menos, ¿eh? Sí. Por decirlo menos. Hay gente que tiene mucho más. O sea, es obvio que no sale de ahí la plata. Me enojaba mucho. Después uno lo va como asimilando y diciendo, bueno, lo que tengo que hacer es mostrar otra cosa para ver si la sociedad en algún momento valora otro estilo de vida o bueno, otros ejemplos. Al mismo tiempo, creo que la gente está más preocupada en que le den soluciones en cómo viven sus diputados. Pero yo creo que es algo relevante. O sea, de verdad creo que es algo relevante cómo vivís. Obvio. Y cómo te manejás en ese tema, que es la honestidad. Digo, los políticos estamos llenos de tentaciones todo el tiempo, que no tienen que ver con los privilegios que se imagina la gente, que es el sueldo, o si alguno tiene un chofer. No, las tentaciones son mucho más. Digo, yo cuando voto un presupuesto decido si se le cobra impuestos a tal empresa o a tal otra, de qué manera, y eso es mucho dinero que está en juego. Y hay personas que de algún modo utilizan la función pública para enriquecerse. De distintas maneras, estuvo lleno. El caso de Spert creo que fue un caso muy grosero que vimos en las últimas semanas. En base a este análisis que te propone Gonza de cuánto hay de coherencia, ¿qué pasa? ¿Qué análisis haces en cuanto a esta campaña? Vos recién mencionabas esto muy grosero que vimos de cómo estuvo financiada una campaña de Spert. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las propuestas que ves? ¿Cómo la analizás esta campaña de cara a estas próximas elecciones? De parte de todos. Sí, esta campaña no tiene propuestas, como tantas otras, pero esta campaña no tiene propuestas. El oficialismo te dice kirchnerismo o libertad, como si hubiera solo 2 opciones. Y el kirchnerismo te dice hay que juntar fuerzas para ganarle a Milei. Y nada más, sin entender que es una elección legislativa, o sea que acá no se decide presidente, que acá se decide la composición del Congreso, la mitad de la composición del Congreso, pues así funciona nuestro sistema, y que ahí, desde mi punto de vista y desde lo que nosotros ofrecemos, está la posibilidad de tratar de que el Congreso no sea un lugar que nos avergüence a los argentinos y donde, llegado el caso, yo trabajo para eso también, se puedan hacer reformas estructurales que el país necesita. Que algunas se hicieron, yo no soy absolutamente pesimista, algunas se hicieron durante el gobierno de Milei, otras se hicieron durante el gobierno de Macri. Alguna cosa del gobierno de Cristina te podría rescatar hoy si pienso, bueno, Vaca Muerta, que nos está empezando a traer dólares, fue algo que continuó a lo largo del tiempo. Si tengo que pensar en algo a lo que... La UH. La UH, que fue una idea de Carrió en 1996 y que Cristina la implementó y que después el gobierno de Macri la mejoró y que el gobierno de Milei la sostuvo, porque uno pensaría... No, y la multiplicó. Y la multiplicó. O sea, uno pensaría tal vez Milei la hubiese eliminado y no, fue lo suficientemente inteligente para eso. Después en estos días se habla mucho, la reforma tributaria, la laboral, la previsional. Esas hay que hacerlas y nos faltan reformas institucionales, que son las más aburridas, las menos sexy, pero son las que nos van a hacer que seamos un país serio y que crean en nosotros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, reformar el Banco Central, que sea autónomo de cualquier gobierno.
El Banco Central, que es el que decide la política cambiaria y es el que decide cuándo y cómo acumular reservas. Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reserva y el real se mueve muy de vez en cuando entre situaciones muy puntuales. O Perú, que tiene inestabilidad política, no tiene movimientos en su moneda, pero tiene bancos centrales consolidados. Ni que hablar el resto del mundo de países desarrollados. Eso nosotros no lo tenemos. Y Milei, que es libertario, tiene un banco central con una persona que es del equipo del ministro de Economía, del equipo y de la amistad del ministro de Economía. Perdón, te sumo algo más. Es el socio en el sector privado del ministro de Economía. Exacto. Santiago Bausili, a quien conozco, con quien he hablado varias veces en el pasado y en el presente, y lo respeto, pero le digo, vos, Santiago, no podés ser parte del equipo económico. Vos tenés que ser un presidente del Banco Central que sea de hecho y de derecho independiente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hace Perú para tener un banco central sólido si cambia el presidente cada 5 minutos? Porque el Banco Central está decidido, la integración del Banco Central, con estabilidad. O sea, quien preside el Banco Central tiene estabilidad por una cantidad de años y lo decide el Congreso, con alguna mayoría. Claro, acá podría ser que acá el Congreso te tiene que dar acuerdo, el Senado solamente, pero nunca se cumple. Se los designa en comisión y nunca se tratan esos pedidos. Es como un acuerdo de facto, político de facto que tiene décadas. Y te sumo algo más. Cuando Lula asume su primera presidencia en Brasil, pone como presidente del banco un tipo de la extrema derecha. Es un banquero. Y el que nombró a Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Perú, fue Alan García, un tipo en las antípodas de la vida de Julio Velarde. O sea, hasta los tipos de la izquierda de estos países han tenido la coherencia intelectual de poder decir, che, este mejor piensa distinto de mí, pero es bueno. Bueno, lo voy a poner. Kirchner puso arreglado. Bueno, Kirchner puso. Sí, y después lo echaron. Y después lo echaron. Cuando en un momento Kirchner, en el 2010, quiere pagarle al fondo cash para sacarse los controles, los controles del fondo de encima, y decían, bueno, va a ser un acto de soberanía y qué sé yo, Redrado ahí se va porque el propio dictamen jurídico del Banco Central le decía, mirá, vos no podés agarrar 10.000 millones de dólares de reserva, es una fortuna. Para pagarle a un organismo que no te está exigiendo esa deuda ahora y que tiene una tasa de interés razonable. Y ellos decían, no, es soberanía, qué sé yo. Y el fondo te hace algunos controles. Y ellos decidieron ahí que endeudarse con Venezuela. No es que de golpe nos dejamos de endeudar. Se empezaron a endeudar con Hugo Chávez. Estos días se estuvo hablando bastante de Tayana, cómo era el vínculo. Tayana era canciller y en su momento el embajador argentino en Venezuela, Eduardo Saduz, le manda un cable reservado al canciller Tayana y le dice, acá hay una embajada paralela. Claro. Eso nosotros lo denunciamos. Coalición Cívica. Sí. Coalición Cívica, lo denunció Lilita en tribunales. Llevamos diputados de la Coalición Cívica, entre los que estaba Lilita, era Juan Carlos Morán. Sí, me acuerdo. Llevaron al embajador a declarar al Congreso y obviamente lo persiguieron al embajador, pero se empezó a saber que teníamos un vínculo absolutamente promiscuo con lo que hoy es claramente una narcodictadura. Está bueno esto. Quiero hacer una pausa. Gonza hace un rato mencionaba que Tayana es como el candidato fue una joda y quedó. Como picoche entre amigos, va a pasar. Y Facu dice, y hasta por ahí es capaz de llegar a ganar siendo una joda y quedó. Hoy las encuestas lo dan arriba, esa es la verdad. ¿Quién es Tayana? Tayana es una persona de muy buenos modales, muy agradable en el trato, pero con convicciones estatistas y con vínculos con este tipo de gobiernos de centroizquierda que en algún momento, incluso en la Argentina, estuvieron medio de moda. Era medio simpático, les hablo, 2002, 2003, Chávez, algunos otros. Después había, por supuesto, Correa. Mucho más Correa. Había otros mucho más moderados. Y capitalistas encubiertos como Lula. Claro. Sí, Lula sigue teniendo un equilibrio que a mí no me gusta, pero bueno, eso es la decisión de Brasil. Pero las corporaciones internacionales en Brasil hacen muy buenos negocios y están contentas, digo. Sí, pero sigue siendo una economía cerrada, tolera bastante a Venezuela. Ahora, Tayana, volviendo a él, es esto, una persona de buenos modales que de hecho él renuncia a la Cancillería cuando salta este escándalo porque no tolera que su prestigio se vea, qué sé yo, mancillado. Pero cree en eso. De hecho, hace poquito le hizo un reportaje interesante, creo que era Tenenbaum y María O'Donnell, y él no podía decir que Venezuela es una dictadura. Ni siquiera le estaban pidiendo que diga una narcodictadura, como nos animamos a decir otros. Que es una dictadura donde hay presos políticos, donde hay tortura, donde no fue respetado el resultado electoral del año pasado en una elección donde la oposición ganó por el 70%, donde hay candidatos proscriptos. María Corina Machado, que es Premio Nobel de la Paz hoy. O sea, ¿cómo no te vas a animar a decir eso
siendo candidato de un partido político que se propone incluso volver al poder. O sea, y hoy, si los argentinos somos democráticos y respetamos los derechos humanos, eso es Tayana. O sea, nunca te va a agredir, pero tiene ideas horribles. Juan, ¿vos de carrera qué sos? Abogado. Abogado. No quiero caer en esto de, bueno, ya los que estudiaron mucho ya nos cagaron, entonces por eso vale cualquier cosa, vale poner a cualquiera en la lista. Digo, que Cavallo haya sido egresado de Harvard y haya hecho lo que hizo en los 90 no significa que todos los egresados de Harvard sean una porquería o lo que sea. Entonces quiero ir a este lugar a discutir con vos. Hoy la Cámara de Diputados es un cachivache. Sí. Vos ves las discusiones entre Lemoine y Pagano y dan vergüenza. Sí, no son discusiones, son agresiones. Son agresiones físicas, y digo, además. Mi pregunta es esta. Entre Sago y algún otro, se agarraban a las ¿Qué trompadas? te pasa a vos cuando ves que de repente, che, no, este va a la lista porque es simpático, porque es carismático, este porque la verdad que transmite alegría? Y vos decís, che, pero vos vas a manejar mi presupuesto, que en tu puta vida leíste un presupuesto, que no sabés la diferencia entre emisión y expectativa, vos que no sabés la diferencia entre el código procesal y entre el código penal, vos vas a definir si un pibe va preso a los 16 o a los 14, vos vas a definir si un decreto tiene que tener más aval político que una ley o no. Vos vas a... Y no leíste un libro en tu vida y vas a definir mis impuestos, mi seguridad, mi educación, mi salud. ¿Qué te pasa con esta campaña donde de repente aparece cada cachivache en las listas que decís, por Dios? Sí, y aparecen, ya están en el Congreso. Yo hablo con La Libertad Avanza. En el Congreso me toca hablar. Y todo el año pasado les dije, che, el año que viene pongan gente seria en las listas. Porque ustedes ven las internas que tienen, cómo estos tipos, además de desprestigiar el Congreso, se les van del bloque, vuelven al bloque, les piden un cargo o cargos en PAMI o en ANSES o sea, los extorsionan sus propios diputados. O no sé si los extorsionan. Tienen ese modo de moverse en la política y además tienen un nivel bajísimo. Y no es porque a mí, yo no soy súper estudioso, pero traté de formarme. Estudié abogacía, después estudié una carrera de especialización en Derecho Constitucional, que debo la tesis y la voy a terminar, y voy a terminar la maestría también. Me formé en el programa de liderazgo político de Rodrigo Sarazaga. En el CIAS hice un curso, una diplomatura en integridad, tanto el sector público como el sector privado, digo, en los temas que me interesan, y estudio en el Congreso. No hace falta hacer esto, digo, con estudiar cada tema, ponerse serio o buscar un referente que te asesore en el tema, que no son necesariamente tus asesores, son parte del equipo de un bloque. Bueno, uno puede ejercer bien el rol, siendo serio, siendo responsable. Ahora, gritando, agrediendo, buscando cargos y metiendo... Pero Juan, perdóname, te interrumpo por esto. No hablo del narcotráfico. Argentina es un enfermo terminal. Llegó a la terapia intensiva hecho pelota desde el tobillo hasta el cerebro. Eso es Trump. Entonces digo, no, pero está hecho pelota. Digo, tenemos un sistema previsional que no funciona, que tenemos un sistema laboral vetusto, tenemos una justicia que no... Un montón de cosas. Y ¿por dónde arranco? Entonces, ¿qué médico bien? No, este que es un copado, es un tipo re simpático. A mí tráeme uno que sepa cómo arreglar el problema. Lo que pasa que el presidente Milei quiere alcahuetes en el Congreso, gente que lo adule, o sea, que hagan lo que quieran ahí, pero que lo adulen, que le digan, que es... Después lo traicionan, obviamente, porque el que llega adulándote no es un leal. Se te va cuando perdés un poquito el poder. Y además... Creo en cierto punto, no sé si esto es así, pero mi sospecha es que ponen gente ahí deliberadamente que haga escándalo para que el Congreso nunca pueda controlar. Entonces la gente lo deje de mirar y diga, qué papelón ese lugar, entonces mucha gente no va a ir a votar o no le presta atención a lo que pasa. Yo en el Congreso hago dos cosas, si querés, básicas. Por un lado, trabajar e impulsar reformas estructurales o reformas en general de leyes que creemos que hay que derogar, mejorar o implementar, como la del Banco Central, o mejorar la transferencia de la justicia. Y por otro lado, ponerle límites al gobierno, porque el rol del Congreso es de control. Y bueno, la parte de poner límites es la que el presidente nunca acepta. Jamás acepta. Mira, hay que hacerlo. Acaba de salir una nota de Infobae que dice: el gobierno eligió a Pablo Quirno para la Cancillería y están evaluando poner a Sebastián Amerigo, que es el viceministro de Justicia, al frente de Justicia. Pablo Quirno es una de las manos derechas de Toto Caputo. En Cancillería. Esto, bueno, es también definir una Cancillería, digamos, con objetivos económicos, ¿no? Económicos. No me parece mal. A ver, a mí tampoco. Creo que el gobierno de verdad tiene que mejorar su equipo. Y
Y acá no me pongo mi camiseta de la coalición cívica de un partido político opositor, pero que no pone palos en la rueda. Me pongo la camiseta de alguien que hace política, que le interesa lo público, que vive acá, que quiere la Argentina salga adelante. Y digo, ojalá pongan a los mejores. Y ojalá si el lunes reforman el gabinete, no solo esté Pablo Quirno en la Cancillería, haya un buen jefe de gabinete, haya un buen ministro de Seguridad o una buena ministra de Seguridad, haya un buen ministro de Justicia, porque Mariano Cuño Levarana, todo el mundo dice que ya renunció. Y hay que poner a alguien serio, porque la Argentina tiene una deuda enorme con la justicia y hay que mejorar la calidad del Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo le tiene que dar buenas herramientas y lo tiene que condicionar en el mejor de los sentidos. Y ahí hay cosas para hacer desde el Congreso, pero cosas para hacer desde el Poder Ejecutivo, para darle herramientas a un Poder Judicial que siempre se queda atrás del delito, por ineficiencia, por falta de infraestructura, porque el narcotráfico va más rápido, por un montón de cosas que hay que hacer. Ojalá el gobierno ponga a los mejores y ojalá, porque las listas ya están armadas para el Congreso, una parte de la sociedad diga, yo voy a ir a votar, pero voy a votar gente que colabora y pone límites al mismo tiempo. Y ese es nuestro caso. Nosotros podemos colaborar con la Argentina y al mismo tiempo podemos poner límites e incluso denunciar la corrupción, pero después volvernos a sentar a decir, che, mirá, esto que lo arregle la justicia, ustedes dejen de robar, o pongamos prevención, mecanismo de prevención para la corrupción, pero saquemos esta reforma que es relevante para que la Argentina se desarrolle, para que vengan inversiones, porque vino un régimen de grandes inversiones y todavía muchas inversiones no vinieron, digamos. Claro. Completamente. Y hay mucho por hacer, hay que generar trabajo, hay que generar trabajo registrado, que es solamente 1/3 de la población económicamente activa. Hay que blanquear y darle derechos a nuevas formas de trabajo, que hay un montón. Al trabajo que tienen muchos jóvenes que quieren otra flexibilidad. Hay mucho por modernizar en nuestro país y hay algunos que nos gusta hacer ese trabajo. Juan, para al menos la última de mi parte, vos sos candidato a diputado nacional, coalición cívica, contanos un poquito en qué parte de la boleta aparecés, como para la gente que te quiere votar te puede encontrar fácil. Es así, en la provincia de Buenos Aires hay 15 listas de candidatos a diputados nacionales, solo se elige diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. En la boleta única les van a dar una hoja, el presidente de mesa, donde tienen 15 columnas. 15 columnas donde van a ver la foto de los 2 primeros de la lista, pero como son 15 está bastante chiquitito, y los nombres de los partidos. El nuestro es la lista 47, Coalición Cívica. Voy de primer candidato a diputado nacional con Elsa Allende Rosas, por provincia de Buenos Aires. Elsa Allende Rosas es una académica, la verdad, muy importante del radicalismo, que fue directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA. De verdad es una persona formada que va a prestigiar ese congreso, y estamos en la 8ª columna. O sea, hay 7 columnas para un lado, 7 columnas para el otro, justo en el centro. Por ahí es el centro ideológico, la equidistancia de los polos, de los extremos, pero no es un centro tibio, corporativo. Es un centro de verdad reformista que quiere que a la Argentina le vaya mejor. Gracias, Juan Gracias, Manuel, Juan. por venir a Tengo Muchas Capturas. gracias por la Buen día.